Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Cristo, como los profetas, nos invita a seguirlo. Su camino hacia Jerusalén fue camino hacia su muerte. Sin embargo, Él lo asume abandonándose totalmente en las manos de Dios Padre. Nuestro camino tampoco es fácil para seguir a Cristo. El único camino hacia la libertad perfecta es la cruz. Con gozo iniciemos este encuentro de hermanos, cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor dijo a Elías, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y lo echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió, sí puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja y hasta de noche me instruye en la conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, tú eres parte de mi herencia. Por eso, mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor, porque toda ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren, pero si están animados por el Espíritu,
ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo domingo, las lecturas, la palabra de Dios que hoy se nos presenta en este día tan importante, en este 13º domingo del tiempo ordinario. Estamos leyendo a San Lucas. En primer lugar, nos habla de una decisión de Jesús. Jesús que se encamina hacia Jerusalén, nos dice. Esta es una decisión pero maravillosa. Opeago y Yehina lleva. Peñan de Yahesharire y Cuariremba, Eva Peñan de Yara y Cuame Eñan de Bemba, Epala Yahesha, Mopo en la Hasía, Mopo en la Ibaía, Mopo en la Ipona, Mopo en la Ñanemo Kene, Ñanemo, Aumimba, Eumia, Estaba ella esa paitejina. Pero justamente sobre eso nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, ahora nos movemos con los valores y principios que Dios nos regala. Y eso entonces lo que hoy Lucas nos está diciendo, decididamente, al cumplirse el tiempo. Eso significa para nosotros decisión. Eso significa para nosotros, antes de tomar esa decisión, usar la cabecita, lleva para un discernimiento. Ya y cuama bicomba eva peñan de yara la hoy potañan de jehuijan mooto para la ñandere noina. La ya y cuá ponaron ba eva la ñande yara y cuame y ñande y potan de co anga y vivea lleva. Ñemo kne ñemo barete ñe puru eguataje case peayerurean de. Ahí es donde nosotros vamos a poder decir con el Evangelio que hoy nos dice justamente Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Pero fíjense, queridos hermanos, apenas comienza este camino decidido de Jesús hacia Jerusalén, que no lo va a perder. Ese siempre va a ser el punto elemental y fundamental, su brújula. Tengo que ir a Jerusalén. Lucas pone a Jesús con un solo viaje que comienza ya del norte de Israel y termina en Jerusalén con su muerte y resurrección. Entonces, va a encaminarse decididamente hacia Jerusalén. Quiere decir una entrega total por el hombre, por la humanidad, por la salvación. Decisión por la santidad, decisión por hacer bien que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro sacerdocio y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Como
una tarea que nos ha dejado el Señor? ¿Será que estamos decididos en hacerlo y nos encaminamos decididamente? Pregunta. Es algo que tenemos que cuestionarnos y que tenemos que responder. Pero apenas entonces van por delante y Él envía mensajeros, dice. Y cuando entran a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, no los recibieron. Bueno, ya conocemos toda la historia. Samaria, enemigo acérrimo de los judíos, bueno, todo eso. Pero aquí la reacción es lo más importante. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron al Señor, miren lo que le dicen al Señor: ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Reacción negativísima. Pero sin embargo, miren la respuesta del Señor. Jesús se dio la vuelta y los reprendió en primer lugar. Ya oponayo, es la bella. Y entonces les dice, vamos a otro pueblo. Y ahí entonces es lo que nosotros entendemos, la actitud del Señor que nosotros tenemos que vivir, queridos hermanos. Porque muchas veces nosotros lo único que queremos hacer es una reacción rápida. Jesús, no. Aquí entonces no es cuestión de yo poner a pelearme contra esa persona, no. Si tienes la verdad y si sabes cuál es tu camino, porque vos te estás dirigiendo hacia Jerusalén. Tu meta es Jerusalén, no quedarte aquí en cosas superficiales o en cosas vanas, que te das cuenta que lo único que te están poniendo son trabas en el camino. Y por eso después vienen estas tres personas, ¿verdad?, que nos muestran el estilo de llamado, porque enseguida dice, cuando ellos reprenden el camino, uno enseguida, mientras iban caminando, alguien le dijo, te seguiré a donde vayas. O sea, como diciendo, bueno, Señor, quiero ir contigo hacia Jerusalén, verdaderamente, para dar la vida por ti. Jesús le dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quiere decir, anhelañe entusiasmaré porque derei no lleva lo que significa caminar hacia Jerusalén, el lugar de la muerte, el lugar de la entrega, el lugar de la generosidad. Entonces, atención, después enseguida otro dice, estaba por ahí y Jesús mismo le dice, sígueme. Pero le responde, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le vuelve a decir, no, Señor. Aquí entonces hay algo más. Jerusalén es mucho más importante de lo que vos estás queriendo hacer. Te quedás en las cosas muy tuyas, muy familiares. Entonces, es el segundo. Pero después viene este tercero también. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Y es aquí donde viene, ¿verdad?, la respuesta de Jesús. El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Queridos hermanos, nuestra decisión por el Señor es una decisión certera. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada petición respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que ayude a todos con la verdad del Evangelio a conseguir la verdadera libertad, roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los gobernantes de todos los países, para que garanticen las necesarias libertades, procurando la educación cívica para el ejercicio de las mismas, roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los que luchan por liberar al hombre de toda esclavitud, para que sus esfuerzos no sean en vano, roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los que han perdido todo por causa de la violencia o de la naturaleza, para que encuentren manos generosas que ayuden a soportar sus dolores y sus necesidades, roguemos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor,
hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten
Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.
te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Cuando cruce por el valle de oscuridad, cuando el mundo quiera verme fracasar, cuando todo se derrumbe alrededor, cuando sienta que no existe el amor, hay un hombre que ilumina con su poder. Me levanta cuando creo desfallecer, cuando quiero claridad y quiero luz. Yo proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Si la vida te ha tumbado y no puedes más, tus heridas no alcanzas a sanar, solo clama la victoria
victoria de la cruz y proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. En su nombre hay poder, tú lo puedes conocer, solo confía en su amor. Al maligno vencerá, la victoria Él te dará. Jesucristo, tu Salvador. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar.
necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Yo te pido que abras los cielos, derrama en tu pueblo, que llueva de nuevo, ríos de tu espíritu, sumérgenos en tu amor, en tu amor. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama tu espíritu, sumérgenos. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos.
aquel dueño del espacio que creara lagos y el inmenso mar, aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro por ser cosas bellas, aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro, aquel dueño de los vientos y de todo el tiempo, está preso. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Hágase en mí según tu palabra.
haz en mí según tus deseos. Esclavo soy de ti, Señor. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero morir a mí, a mis deseos. Quiero morir a mi voluntad. Todo mi anhelo hoy crucifico. Que sea más de ti y menos de mí. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Quiero decirle sí a tus proyectos. Quiero decirle sí a tus anhelos. Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy.